Segunda de Samuel 6, del versículo 1 al 11. La palabra de Dios dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de maderas de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Dios hoy quiere bendecir tu vida, hoy Dios desea bendecir tu casa. Hoy Dios va de una manera poderosa, a través de su palabra, bendecir tu vida y tu casa. Vamos en ese mismo espíritu de adoración, tener un momento de oración en la presencia de Dios. Sigamos, venimos hoy a intimar con Dios a este lugar. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, es decir, casa de buscar a Dios. Y a eso hemos venido hoy. Y debemos de permanecer en un espíritu sensible y entendido a la voz de Dios, a la presencia de Dios, a la manifestación del Espíritu Santo en este lugar. Así que yo te invito a tener un momento de oración en la presencia de Dios, allí, con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado y con un corazón sensible a Dios. Dile en esta hora: Señor, aquí estoy. Señor, vengo a ti. Ahora dispongo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para ti. Yo te necesito, Dios. Yo necesito oír tu voz. Yo necesito hoy conocer, Señor, tu voluntad para mi vida. Hoy yo necesito esta bendición que habla tu palabra para mi vida, para mi casa, para mi familia. Señor, tú eres un Dios vivo. Hoy hemos venido a adorarte a ti, que eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios glorioso, un Dios lleno de atributos únicos, omnipotente, todopoderoso, todo glorioso, omnisciente, que estás en todo lugar, te haces presente, te manifiesta, y hoy lo harás aquí. Te manifestarás aquí, Señor. Hoy tú hablarás, hoy tú ministrarás a vida. Hoy trascenderás y llegarás a vidas, a hogares, con poder, con gloria. Oh Dios mío, como el Dios vivo que tú eres. Oh, bendito eres, Señor, como el Dios omnisciente, que todo lo sabes. Que sabes, Dios, la necesidad que hay en el corazón de este hombre, de esta mujer, de este joven, Señor, que ahora mismo el Espíritu ha comenzado a tomarlo, Señor.
y a prepararlo para lo que hoy vas a hacer en la vida, Señor, de él, de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, habla, Señor. Abre tu boca, Señor, en esta mañana. Que tus hijos, tus siervos, hombres y mujeres, jóvenes, niños, con corazones entendidos y dispuestos para ti, puedan oír hoy lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo que el Espíritu habla hoy a su pueblo. Padre, glorifica tu nombre en esta mañana y glorifica tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Sabía que el arca del pacto era un cofre de madera de acacia que Dios había mandado a elaborar por su instrucción? Un cofre de madera de acacia cubierto de oro puro por dentro y por fuera, y que este cobre contenía las tablas de la ley, una pequeña urna o jarro que contenía una porción del maná del desierto con que Dios se había mostrado como el Dios proveedor, como el Jehová Jireh. Y además contenía la vara de Aarón. Eran los elementos que estaban dentro del arca. Pero en resumidas cuentas, el arca simbolizaba y representaba la presencia misma de Dios. Esta arca era un símbolo de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué había ocurrido con esta arca? El arca del pacto. En este punto, el arca era algo muy santo para el pueblo de Dios. Era algo muy valioso para los hijos de Dios, como debe serlo hoy la presencia del Señor para todo hijo de Dios. Algo sumamente valioso, importante e indispensable para un verdadero hijo del Señor. El arca de la presencia de Dios. ¿Qué había pasado con esta arca del pacto? Sucedió que los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, le habían atacado y le habían vencido y habían matado aproximadamente 3,000 o 4,000 hombres en aquella batalla. Así que el pueblo volvió al campamento abrumado, asustado, y al reunirse en el campamento, los ancianos se preguntaban que qué había pasado. ¿Cómo es que habían sido derrotados por el ejército enemigo? Y dieron el consejo que trajesen el arca del pacto para que así Dios peleara por ellos. Es entonces que traen el arca del pacto al campamento. Y cuando llega el arca al campamento, se dice que el pueblo comenzó a elevar un clamor, y fue un clamor tan fuerte que la tierra misma tembló. Porque habían gritos, expresiones muy fuertes por la presencia de Dios y el arca en el campamento. Y con el arca habían venido los hijos del sacerdote
Elí, Ofni y Finés. Y en un rato vamos a ver algo de ellos. Pero el punto fue que ya entonces con el arca en el campamento deciden nuevamente enfrentar a los filisteos. Y en este nuevo enfrentamiento, el pueblo de Israel es nuevamente ahora masacrado, porque aproximadamente 40,000 hombres murieron. Además murieron los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Finés, y el arca fue robada, tomada por los filisteos como botín, y la llevaron a sus ciudades. Y a la primera ciudad que la llevaron fue a la ciudad de Asdod. Y en esta ciudad, estando el arca allí, el arca que simboliza y representa la presencia de Dios. No olvide eso, que toda vez que refiramos el arca del pacto, estaremos hablando de la presencia misma de Dios. Estando el arca en la ciudad de Asdod, la mano de Jehová vino contra aquella ciudad y los destruyó y los hirió con tumores todo su territorio. Vino tumores, y yo quisiera que pensemos un poco cuando hemos conocido de un familiar, de algún amigo que va a un estudio riguroso de salud y resulta que le sale en el estudio que tiene un tumor. ¿Cuál es la actitud o la reacción de una persona que va al médico y le dice que tiene un tumor? Por lo general es una actitud que despierta miedo, susto. Y toda la ciudad comenzó a ser afectada, dañada con tumores. Al punto que ellos se preguntaron, ¿qué haremos con esta arca del pacto? ¿Qué haremos con esta arca del pacto? Así que deciden entonces en la ciudad de Asdod enviarla a la ciudad de Gat, territorio de los filisteos, territorio del ejército enemigo. La envían a la ciudad de Gat, y allí Jehová Dios afligió desde el más chico hasta el más grande. Todos se llenaron de tumores. No fue uno, no fueron dos. Desde los chicos hasta los más ancianos se llenaron de tumores. Y ahora los habitantes de la ciudad de Gat se preguntan también, ¿qué haremos con esta arca del pacto? Deciden entonces enviarla a la ciudad de Ecrón, tierra de los filisteos. En Ecrón hubo una gran consternación de muerte en la ciudad. Los que no morían eran heridos con tumor. Y parece que es allí donde se originó la leptospirosis, porque dice que la plaga que comenzó a haber en aquellas ciudades era el ratón, y era una afectación muy fuerte que había en las ciudades. Así que en esta ciudad también hubo grande muerte, producto de la presencia del arca de Dios en ese lugar. Ahora,
el problema, según los habitantes de aquellas ciudades, era el arca. No eran ellos, era el arca. Y pareciera ser ese el razonamiento del hombre cuando está pasando por problemas y pruebas, que le echa la culpa al arca y no asume la responsabilidad de sus actos, de sus malas decisiones. Y así sucedió de manera sucesiva con las otras dos ciudades o príncipes que constituían las ciudades de los filisteos. Por 7 meses, estos 5 príncipes o 5 ciudades sufrieron las consecuencias de tener allí, de haber hurtado, de haber tomado de manera indebida el arca del pacto, con gran muerte y temeridad. Así que ellos por fin deciden hacer volver el arca a Israel. Y toman la decisión de enviarla a la ciudad de Bet-Semes, que es ya territorio de Israel. Y dicen, vamos a enviarla sobre un carro nuevo. Tomemos 2 vacas que sean vacas que lo que se suele llamar vacas novillas, que tengan su primer parto. Y estas vacas se le desteten los becerros y sean enviadas con un carro y sobre el carro el arca. Pero no solo esto, sino que vamos a enviar como un presente o como un regalo o como un detalle, algo simbólico. Y esto va a ser, se hicieron por cada príncipe hicieron tumorcitos de oro. Por cada ciudad y por cada príncipe un tumor de oro y un ratón de oro. Y lo adicionaron en el carro y enviaron. Y dijeron, si el carro toma dirección hacia una de nuestras ciudades, entenderemos que no es producto lo que nos ha venido del arca. Ahora, si el carro toma hacia Israel, entenderemos que definitivamente todo esto que nos ha acontecido es producto de habernos traído y hurtado el arca. Y así mismo fue. El carro agarró hacia Bet-Semes, territorio de Israel. Pero ya en Bet-Semes, los hombres que estaban segando y trabajando en el campo, cuando vieron el arca, se emocionaron, se alegraron, comenzaron a festejar que el arca había vuelto a su territorio. Pero ocurrió algo. Los hombres, los habitantes de la ciudad de Bet-Semes, atrapados, movidos por la curiosidad, observaron dentro del arca del pacto. Y por haber observado dentro del arca del pacto, dice que murieron los hombres de aquella ciudad, precisamente por haber mirado dentro del arca. Así que ya aún en territorio de Israel, los hombres de Bet-Semes, conmovidos por lo que había acontecido, deciden enviar el arca a la ciudad de Kiriat Jearim. Y ya en esta ciudad, el arca
la enviaron a la casa de Abinadab. Y allí en la casa de Abinadab reposó el arca por 20 años. Y aterrizamos en el pasaje que leímos al inicio. Estando el arca en la casa de Abinadab, el rey David decide que el arca debía de volver a la ciudad, a la denominada ciudad de David, a Jerusalén. Ahora, la pregunta que se hicieran los habitantes de estas ciudades por donde pasó el arca: ¿qué haremos con este arca? Ese es el mensaje de esta mañana, de este día, con que Dios ahora nos habla a nosotros. ¿Qué haremos nosotros con este arca? ¿Qué harás tú, hermano, hermana? ¿Qué harás tú, amigo, amiga, con esta arca? Es decir, con la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la presencia de Dios? ¿Qué debemos hacer nosotros ahora con el arca de Dios, con la presencia misma del Señor? Dice el pasaje que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. ¿Qué hizo David? Fue a buscar el arca de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros con el arca, con la presencia de Dios? Buscarla, buscarla, buscarla. Pero esa búsqueda debe ser movida en esencia por el amor. Es decir, que antes de terminar buscarla, debo de estar entendido que voy a ser movido es por amor. Me explico. Antes que todo hay que amar la presencia. Hay que amar la presencia de Dios. O sea, él decide buscarla, David decide buscar el arca, es porque él amaba la presencia de Dios. Estamos buscando la presencia de Dios. Y la estamos buscando porque amamos su presencia. David amaba la presencia de Dios al punto que su resolución era que no podía vivir sin ella. David tuvo mucha riqueza. David tuvo poder, tuvo autoridad, tuvo reconocimiento, tuvo fama. Tuvo lo que quería. Pero nada de lo que David tuvo amó tanto como la presencia de Dios. Ni esposa, ni hijos amó David como amó la presencia de Dios. Es decir, que David entendió su razón y sentido de vida, que por sobre todas las cosas debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas.
Es interesante saber que cuando el rey David es ordenado oficialmente como el nuevo rey de todo Israel, para el contexto histórico del que estamos hoy compartiendo, la primera decisión que toma David como rey es: busquemos el arca de Dios, traigamos el arca de Dios, comencemos a buscarle a Dios. Y esa debiera ser la primera acción de un hombre, de una mujer, de un joven que se convierte al Señor, de alguien que está buscando de Dios, que decide cambiar su vida, que su vida sea transformada. Debe ser la proclama de buscar la presencia de Dios, de buscar el arca y traerla a su vida, a su casa. Porque desde los tiempos de Saúl, el pueblo no había hecho caso a la presencia, es decir, al arca del pacto. En Primera de Crónica, capítulo 13, versículo 3, David dice: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Saúl comenzó a funcionar como rey, pero para él el arca no era algo importante. Y comenzó a haber un descuido con la presencia de Dios. Al punto que vean todo lo que ocurrió y a dónde fue a parar el arca del pacto. Desde los tiempos de Saúl. Y el rey Saúl reinó aproximadamente por 42 años. Es decir, que durante el reinado de Saúl, el arca del pacto estaba abandonada, descuidada, menospreciada. Ahora, ¿no pasará eso con la presencia de Dios también en la vida de alguno de nosotros? Que pasan los días, la semana, los meses, los años, y la presencia de Dios a un lado, descuidada, abandonada. Eso sí, pero somos cristianos, somos hijos de Dios, hasta líderes. Pero la presencia de Dios descuidada. En Primera de Samuel capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, dice la Biblia: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Los ancianos, los habitantes del pueblo, y sumado a ellos los hijos del sacerdote Eli, pensaron que el arca era un amuleto de la suerte, amuleto que podían manejarlo, manipularlo o usarlo a su favor y conveniencia. Es decir, la presencia de Dios me sirve cuando tengo un problema, cuando no hay qué hacer.
cuando las cosas no me salen bien, cuando el matrimonio está por destruirse, cuando los hijos están hundidos en el pecado, cuando la enfermedad te acecha con espíritu de muerte. Entonces allí sí corremos a buscar el arca empolvada. Y además de esto, hermano, el pueblo se trae el arca, y con el arca se trae a Ofni y Finés, hijos del sacerdote Elí. Es decir, en teoría, los hombres indicados con linaje sacerdotal. Pero resulta que Ofni y Finés eran hombres impíos. Vivían en el templo, ministraban y estaban en todos los asuntos espirituales y sacerdotales, pero eran unos grandes impíos. Que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y que además de esto, cometían cualquier cantidad de inmoralidades sexual con las mujeres que estaban en las puertas del tabernáculo. Eran un desastre. Pero ahora, en medio de esta hecatombe, en medio de este problema, en medio de esta dificultad que era competencia de todo, que no era un problema personal, que no era un problema familiar, sino que era un problema de nación, porque estaban siendo derrotados. Ahora sí deciden buscar el arca y buscar a los hijos del sacerdote. Y aquí viene Ofni y Finés queriendo traer y bajar la gloria de Dios para que Jehová pelee por ellos. Qué triste, hermano. Y qué lamentable que como hijos de Dios, muchas veces dentro del pueblo de Dios hayan hombres, mujeres y jóvenes con ese tipo de actitudes como Ofni y Finés, viviendo una vida en pecado, en desobediencia, en rebeldía, pero eso sí, siendo cristianos y estando y siendo parte de una iglesia, diciéndose o llamándose cristianos, evangélicos, pero por detrás practicando pecados, inmoralidades, menospreciando lo santo, lo puro, sin temor de Dios. Pero aquí querían bajar la gloria de Dios. Ahora, en este punto, ¿cómo podemos amar, honrar la presencia de Dios? ¿De qué manera? Ahora nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, debemos amar, buscar, anhelar, temer a la presencia de Dios. Allí en 2 de Samuel, donde leímos, capítulo 6, versículo 3 al versículo 6. 2 de Samuel 6, del 3 al 6 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos,
flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Cómo hacemos con la presencia de Dios? ¿Cómo buscarla? ¿Cómo honrarla? ¿Cómo temerla? Eso debemos hacerlo si de verdad es nuestra determinación, anhelo y deseo del corazón encontrar, vivir y caminar en la presencia de Dios. Eso solo hay una manera, eso solo hay una forma, hermanos, iglesia del Señor, y es siguiendo sus instrucciones. No podemos amar la presencia de Dios, temerla y honrarla sin seguir sus instrucciones. ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué toda esta mortandad fuera y dentro de Israel? Por desobedecer sus instrucciones. David y el pueblo ya dentro. Por fuera, los filisteos, el hecho de robarse el arca no era para el ejército enemigo. Ellos atacaron al pueblo de Israel y lo vencieron y derrotaron, pero de manera aplastante. Pero el error de los filisteos en esta oportunidad, además de meterse contra el pueblo de Israel, fue haberse llevado el arca, haberse robado el arca. Pero ahora ya dentro, ¿qué errores cometió David y el pueblo? Primero, dice que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Error número 1. Dios en ningún lugar ni momento mandó o instruyó que el arca fuese trasladada en carro, sea carro viejo, sea carro nuevo. Pero es que es una buena idea trasladarla en un carro nuevo, pero Dios no dio esa instrucción. No estaba en la ley, no estaba en la Biblia que debía de trasladarse el arca en un carro nuevo. El arca debía de trasladarse sobre los hombros, a pie. Esa era la instrucción de parte de Dios. A veces pensamos que si tenemos un carro, y si un carro nuevo mejor, le vamos a servir mejor al Señor. Que si tenemos una casa, y que si la casa es en el centro, le vamos a servir mejor al Señor. Que cuando los jóvenes que con un teléfono nuevo, con mayores propiedades, me voy a comprometer más con Dios. El soltero o la soltera, que cuando me case le voy a servir mejor al Señor. Que cuando me gradúe, que cuando encuentre un mejor trabajo, le voy a servir mejor al Señor. Primer error: creer que transportando en un carro nuevo las cosas iban a funcionar. Y
iba a ser más rápido, iba a ser menos carga. Es más, la idea del carro nuevo, ¿saben de dónde venía? De los filisteos. Ellos fueron los primeros quienes designaron mandar el arca en un carro nuevo. Y eso pudiera estarnos pasando, hermano, que queremos tomar ideas del mundo y traerlas a los asuntos de Dios, de iglesia, y pensar que con buenas ideas del mundo, con sistemas novedosos, el reino de Dios va a avanzar y las cosas van. Y no es que estén estableciendo un paredón hoy sobre que no hayan ideas y herramientas y cosas que puedan ser útiles en este tiempo, sino que debemos de tener mucho cuidado que esas cosas no vayan en contra de los principios y los fundamentos que Dios ha establecido. Que eso no choque contra lo que Dios ha dicho en su palabra, con las instrucciones que Dios nos ha dado. Además de esto, error número 2. Usa y Ahío, quienes estaban encargados de guiar el carro nuevo con el arca, al parecer no eran sacerdotes. Y la instrucción de Dios es que el arca solo podían manipularla sacerdotes. Pero Ahío y Usa eran representables, tal vez eran jóvenes, tenían mucha energía, eran simpáticos, eran agraciados, o pudiera ser que por, usted sabe, conchupancia, porque eran hijos de Abinadab, y usted sabe, por el vínculo, por condescendencia, ya que el arca había estado allí 20 años, bueno, que sean los hijos, como una manera de agradecerle a Abinadab, que sus hijos sean los que guíen el arca. No nos podemos dejar llevar por sentimentalismos, hermano, cuando se trata de las cosas espirituales, cuando concierne a la voluntad de Dios. Tercer error. Usa extendió su mano hacia el arca. Y Dios había dicho que nadie, ni siquiera los sacerdotes, podían tocar el arca. Era una instrucción. El arca tropezó y se iba a caer. Así que la reacción humana, natural de Usa fue meter la mano. Pero Dios había dicho que nadie podía tocar el arca. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué el arca tropezó y cayó? Bueno, porque ya venían desobedeciendo desde que la colocaron en un carro nuevo, porque no era el carro que debía ir. Y tropezó por eso. Así que un error conlleva a otro error y con consecuencias peores. Porque aquí en el acto murió Usa. Ahora, dejemos a Usa a un lado y reflexionemos en nosotros. Dios, dentro de sus instrucciones, en su lista de instrucciones, Dios ha colocado para nuestro beneficio, para nuestro propio bienestar, Dios ha establecido una serie de no.
nosotros. Pero ¿a quién le gustan los no? ¿A quién le gustan los no? A mí me encantan los no. Ay, yo me alegro y celebro cuando me dicen no. En la palabra, en la Biblia, nos encontramos con unos no de parte de Dios. Por ejemplo, no dejemos de congregarnos. Eso es un no de Dios. No dejemos de congregarnos. Pero es una situación con la que luchamos muchos creyentes. Y con la que muchas veces abrimos puertas y el enemigo hace guase con nosotros. Al punto que a veces venimos, no venimos. Cuando estamos por salir nos da fiebre, nos da alergia, nos da diarrea, nos duele un pie, nos duele una mano, nos duele la cabeza. Pero Dios dice, no dejemos de congregarnos. Por ejemplo, mis estimados jóvenes, jovencitas, Dios dice, no os unáis en yugo desigual. Pero ¿qué ocurre con algunos de nuestros jóvenes? No toman en cuenta las instrucciones de Dios. El arca a un lado. No importa el arca. Debemos aprender a seguir las instrucciones de Dios. Si realmente, hermanos, queremos vivir, caminar y permanecer en la presencia de Dios, debemos seguir las instrucciones del Señor. En el versículo 5 dice que David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera que haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Si para aquel entonces hubiese existido esto de los récord Guinness, aquí se hubiese establecido un récord Guinness de músicos y danzores convocados y reunidos para una celebración. Armó toda una orquesta sinfónica el rey David para traer el arca. Y eso no es que estaba malo, solo que eso no era suficiente. No bastan con buenas intenciones. Podemos tener mucha emoción y alegría, pero hace falta que sigamos las instrucciones del libro, que sigamos las instrucciones de Dios, que tomemos en cuenta lo que Dios dice a través de su palabra. Ok, hagamos fiesta, celebremos, alabemos, gocémonos en el Señor. Pero hagámoslo siguiendo las instrucciones que Dios ha dado, sujetos a su voluntad, a lo que Él dice a través de su palabra. Para finalizar, el versículo 8 dice: y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dice que se entristeció David. Y si David, por supuesto, todo el pueblo. ¿Qué nos enseña esto, iglesia? Hermanos, amigos, que cuando no seguimos las instrucciones del Señor, lo que nos espera es tristeza.
por no seguir las instrucciones conforme Dios lo había establecido, el rey David dice que se entristeció. Pero aquella tristeza además estaba acompañada de un desazón, de despropósito, de frustración y además de retraso. Porque era la voluntad de Dios que trajesen el arca, por supuesto que sí. Es la voluntad de Dios que vivamos y caminemos y ministremos en la presencia de Dios, por supuesto que sí. Pero por no haber seguido la instrucción, ahora se había retrasado el proceso, porque el arca fue llevada ahora a la casa de Obed-Edom. Y ya habían pasado al menos 42 años en el arca. Y era una necesidad y un desespero para David traer el arca, que ya el arca estuviese en casa. Pero por no seguir esas instrucciones de Dios, ahora nuevamente se retrasa. ¿Cuántas cosas no se retrasan? Que son la voluntad de Dios para tu vida, hermano, amigo, joven. Pero por apresurarnos, por no tomar en cuenta las instrucciones que Dios nos da, ahora lo que Dios tenía para nosotros se retrasa, se posterga. Ahora quién sabe cuánto tiempo tendremos que esperar. ¿Y si llegará? ¿Y si acontecerá entonces? ¿Qué nos enseña hoy el Espíritu con todo esto que hemos hablado y ministrado? Que sin palabra no hay presencia. Para mí fue una de las verdades que me bendijo y me afirmó mucho esta semana. Poder oír del Espíritu que sin palabra no hay presencia. Y quisiera hacer un contraste con la presencia del arca. El arca estuvo antes de llegar a la ciudad de David, considerada también como la ciudad del Rey, del Mesías, del Redentor. Antes de llegar allí, el arca estuvo en dos casas: en la casa de Obed-Edom y antes en la casa de Abinadab. En la casa de Abinadab estuvo por 20 años. Y en la casa de Obed-Edom estuvo por 3 meses. 20 años estuvo el arca en la casa de Abinadab. ¿Y ustedes saben qué pasó en la casa de Abinadab? Nada. 20 años el arca en la casa de Abinadab, y en la casa de Abinadab no pasó nada. Tres meses en la casa de Obed-Edom, y dice que Obed-Edom y toda su casa fueron bendecidas en gran manera. Fueron tan bendecidas que aquello fue evidente para todo el pueblo y que llegó a oídos del rey David, al punto que entonces
toma fuerzas nuevamente el rey David para traer ahora, siguiendo las instrucciones, el arca del pacto a la ciudad. Pero esto, hermano, 20 años en la casa de Abinadab y no ocurrió nada. 20 años viniendo a la iglesia, incluso leyendo la Biblia, con una célula funcionando en casa, pero no ocurrió nada. El mismo Abinadab, los mismos hijos, el matrimonio igual o peor, las mismas prácticas, los malos hábitos, todo igual o peor. Los mismos problemas de mal carácter, de conflicto, de divisiones, de murmuración, de chismes. Nada. 20 años. Pero ahora viene el arca a la casa de Obed-Edom y en 3 meses toda su casa es transformada. Y lo interesante de esto, o lo confrontante de esto, es que de acuerdo a la narración bíblica, es que Abinadab vivía con sus hijos. Ahí y Usa. Vivían en su casa, recuerden, en tiendas. Para aquel entonces vivían por linaje, vivían en tiendas. Pero Obed-Edom, entre hijos y nietos, eran 62 personas que vivían en aquella tienda. No sé si usted está recibiendo lo que el Espíritu ahora mismo quiere mostrarle. Pero piense lo que es tener el arca, que no se puede tocar, que no se puede asomar curiosamente para ver lo que hay allí adentro, porque el que lo haga muere. En una casa donde solo hay 3 personas y en una casa donde hay 62 y la mayoría muchachos, niños y jóvenes. Pero fíjense, cuando hay un hombre de Dios en casa entendido, cuando hay un sacerdote, cuando hay un hombre que teme a Dios en casa, su casa fue transformada, bendecida por la presencia del arca. En la casa de Abinadab nada pasó con el arca. Basta o se requiere, hermanos, hermanas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, se necesitan resoluciones con Dios.